Entonces, en líneas generales, dependiendo de cómo son los ácidos grasos que están en el alimento, podemos tener en cuenta ciertas características de su absorción y su transporte. Así, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena media de entre 10 a 12 carbonos van a ser hidrolizados por la lipasa pancreática de manera súper rápida, 5 veces más rápida que los ácidos de cadena larga, considerados entre 16 carbonos y 24 carbonos. Su absorción es mucho más rápida, es 2 veces más rápida que los de cadena larga. Ingresan al enterocito, como habíamos mostrado en la diapositiva anterior, pero no necesitan esterificarse y se transportan a través de transporte portal, pero sobre todo asociado a albúmina con otros nutrientes. Es importante tener en cuenta que como se transportan libres y no esterificados, lo primero que hace el tejido al estar en contacto con estos ácidos grasos de cadena media es tratar de oxidarlos, usarlos como combustible antes que almacenarlos como reserva energética. Estos ácidos grasos, como se oxidan de manera rápida y no requieren transportadores para el ingreso a la membrana, a la matriz mitocondrial donde se lleva a cabo la oxidación de los ácidos grasos, es extremadamente rara la ocasión de encontrar derivados de ácidos grasos con carnitina. Es decir, ingresan a la mitocondria sin ese transporte dependiente de carnitina y además de permitir ser oxidados por beta oxidación, pueden ser sujetos de omega oxidación que vamos a ver en la clase siguiente. En el caso de los ácidos grasos de cadena larga, su hidrólisis es más lenta, su absorción es más lenta, ingresan al enterocito y necesitan activarse y reesterificarse para formar nuevos triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles, al ser tan hidrofóbicos, requieren de digamos moléculas, macromoléculas o complejos macromoleculares especiales para su transporte, que son las lipoproteínas denominadas kilomicrones. Estos kilomicrones se transportan por vía linfática. Su circulación en sangre puede durar hasta 12 horas. Y en sangre, estos triacilgliceroles que están cargados dentro de los kilomicrones son sustratos de una enzima particular que está dentro de la luz del sistema vascular, que es la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa va a básicamente actuar sobre el triacilglicerol para liberar ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos liberados por la proteína lipasa, lipoproteína lipasa, son capturados tanto por el tejido adiposo para su almacenamiento o en el músculo para su oxidación como combustible. La degradación de los triacilgliceroles por acción de la lipoproteína lipasa genera la conversión de estas partículas a VLDL. O sea, ingresan al hígado y luego se convierten en VLDL y luego vuelven a circular en sangre, y esta lipoproteína lipasa puede seguir extrayendo triacilgliceroles de estas lipoproteínas. Para que los ácidos grasos de cadena larga puedan ser oxidados por beta oxidación en la matriz interna de la mitocondria, requieren sin falta el sistema de transporte dependiente de carnitina. El modo de oxidación preferente de los ácidos grasos de cadena larga es beta oxidación, que se lleva a cabo sobre todo a nivel de la mitocondria, pero también pueden ser beta oxidados en peroxisomas cuando son aquellos de cadena extremadamente larga. La pregunta siguiente es cómo transportamos los lípidos. Ya estuvimos comentando en la diapositiva anterior que el transporte de los lípidos se puede diferenciar dependiendo del largo de la cadena. Así, los ácidos grasos de cadena media y de cadena corta pueden transportarse unidos a la albúmina, pero en el caso de los ácidos grasos de cadena larga requerimos de transportadores especiales que se denominan lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que tienen como componente diferentes lípidos, por ejemplo, una capa externa de fosfolípidos y colesterol libre,
además de proteínas especiales que se denominan apolipoproteínas, que son estas que ustedes ven aquí. Las apolipoproteínas, sobre todo, actúan como etiqueta de identificación de la lipoproteína, que sirve para identificar de dónde surgen y hacia dónde van, hacia qué tejido están dirigidas, porque estas apolipoproteínas interactúan con receptores específicos de diferentes tejidos. Mientras que en la parte interna de las lipoproteínas vamos a ver a los lípidos más hidrofóbicos, es decir, aquí vamos a tener a los triacilgliceroles y a los ésteres de colesterol resguardados del contacto con el agua. Entonces, estos son los complejos que van a encargarse de transportar a los lípidos de diferente origen, ya sean de la dieta o de síntesis interna, a diferentes destinos, como por ejemplo al hígado o a los tejidos extrahepáticos. ¿Qué tipo de lipoproteínas existen y cómo se diferencian entre ellas? Bueno, básicamente nosotros vamos a hablar de 4 grandes tipos: los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad VLDL, las de baja densidad LDL o las de alta densidad HDL. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? Si bien tienen en común esa estructura de capa externa de fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas, y núcleo interno con lípidos hidrofóbicos, vamos a ver que la diferencia entre ellas es la densidad y la composición. Así, por ejemplo, en el caso de los kilomicrones, son las lipoproteínas de mayor tamaño, son las que tienen menor densidad, y si vemos en la composición, su componente lipídico mayoritario son los triacilgliceroles, y estos triacilgliceroles son los que provienen de la dieta. Los kilomicrones se sintetizan en el intestino y tienen como destino final el hígado. Si nos fijamos, el porcentaje proteico es apenas del 2%. En el caso de VLDL y LDL, vamos a fijarnos que comenzamos a tener un mayor porcentaje de ésteres de colesterol con respecto a triacilgliceroles. En el caso de las VLDL, los triglicéridos siguen siendo los componentes mayoritarios, pero estos triglicéridos son los de síntesis endógena. Y si nos fijamos en las LDL, el componente mayoritario son los ésteres de colesterol y el colesterol libre, donde este también proviene de la síntesis endógena. Los porcentajes de proteína, como ustedes pueden ver, van en aumento, siendo las HDL las que tienen mayor porcentaje de proteína, y son estas las que tienen también mayor densidad y menor tamaño. ¿Cómo podemos diferenciar a las lipoproteínas? Las podemos diferenciar por densidad, como habíamos mostrado en la tabla anterior, pero también las podemos diferenciar por movilidad electroforética distinta. Si nosotros hacemos una electroforesis de suero, para poder distinguir a estas lipoproteínas, nos vamos a fijar lo siguiente: las moléculas más neutras, más grandes, de menor densidad, que son los kilomicrones, van a quedar en el punto de siembra, mientras que las moléculas pequeñas, que tenían mayor porcentaje de proteínas, que le aportan mayor cantidad de carga, van a ser las corredoras rápidas. Por tanto, vamos a tener la mayor movilidad asociada a las HDL, que también reciben el nombre de, digamos, a la banda alfa dentro del lipidograma electroforético. Y en la parte intermedia vamos a tener a las lipoproteínas de muy baja densidad y a las de baja densidad como pre-beta y beta. Fíjense que en este caso la migración va a depender sobre todo del contenido proteico. Aquí vamos a ver. Entonces, los kilomicrones se sintetizan en el intestino, son las partículas de mayor tamaño y menor densidad. El porcentaje proteico es muy menor, su contenido en lípidos es elevado, y el lípido componente mayoritario que transportan son los triacilgliceroles que fueron absorbidos de la dieta.
Las apolipoproteínas que marcan a los kilomicrones son las de la familia A, la B48, las de la familia C y la apolipoproteína E. Estos kilomicrones, una vez que circulan en sangre, son sustrato de la lipoproteína lipasa que va a degradar el triacilglicerol, disminuyendo por tanto el porcentaje lipídico, aumentando de manera aparente el porcentaje de las proteínas, con lo cual aumenta la densidad y disminuye también el diámetro de la partícula, generando lo que se denominan kilomicrones remanentes. Estos kilomicrones remanentes están marcados por la apolipoproteína B48 y la E. En el caso de las proteínas de muy baja densidad, pueden tener de origen tanto sintetizadas en el hígado o sintetizadas en el intestino y básicamente lo que van a hacer es transportar triacilgliceroles en muchos casos de síntesis endógena cuando son sintetizadas en el hígado. Son la segunda en tamaño luego de los kilomicrones, con una densidad de 0,95 a 1006 y con un porcentaje de triacilglicerol como componente mayoritario de 90 al 93%. Las apolipoproteínas que marcan a VLDL incluyen a la B100 y a la familia de las proteínas apolipoproteínas C. Estas VLDL, una vez que transcurren en sangre, son sustrato de la lipoproteína lipasa que va a degradar triacilglicerol y por tanto va a disminuir el contenido en triacilglicerol. En este caso vamos a generar a las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, donde vamos a ver un aumento en la densidad, una disminución en el tamaño y por supuesto también un aumento de la concentración relativa de colesterol. Luego tenemos a las LDL que se sintetizan a partir de las VLDL y en las cuales es el colesterol el componente mayoritario. Estas están marcadas con las apolipoproteínas B100 y finalmente a las HDL, que son las de alta densidad, que se sintetizan básicamente a partir de VLDL y a partir de fuentes de colesterol de tejido extrahepático y que lo que portan es colesterol y fosfolípidos como componentes mayoritarios y donde el tenor proteico ha aumentado en una manera exponencial. Lo cual hace que la densidad de estas lipoproteínas sea elevada y debido a la disminución del porcentaje o los componentes del núcleo hidrofóbico, que el tamaño de las partículas también sea menor. Los marcadores de las HDL incluyen a lipoproteínas de la familia A, de la familia C, de la familia E, como habíamos visto anteriormente, pero de forma exclusiva a las apolipoproteínas de la familia D como marcadores de HDL. ¿Cómo se da entonces el ciclo? Las grasas del alimento llegan al intestino, son digeridas y absorbidas. Esas grasas son cargadas en kilomicrones. Los kilomicrones ingresan a la circulación sanguínea y son sustrato de la lipoproteína lipasa que libera ácidos grasos a tejido adiposo para almacenamiento o músculo para su oxidación como combustible. Los kilomicrones remanentes circulan en sangre hasta que son capturados a nivel del hígado y en el hígado esos triacilgliceroles junto con el colesterol que viene de la dieta y junto con el colesterol endógeno va a ser cargado en diferentes partículas, por ejemplo en las partículas denominadas VLDL que son exportadas por el hígado, ingresan a la circulación sanguínea, son sustrato de la lipoproteína lipasa y esta lipoproteína lipasa libera ácidos grasos, como habíamos comentado anteriormente, generando entonces una partícula remanente considerada como IDL. La IDL, a su vez, es recapturada a nivel hepático y se carga en ella colesterol de síntesis endógena para básicamente liberar o fusionarse entre sí para generar lipoproteínas de baja densidad que son capturadas tanto por tejido extrahepático gracias a receptores
de la apolipoproteína B100, así como por el propio hígado. El uso del colesterol que fue aportado en los tejidos extrahepáticos por la LDL va a generar básicamente un metabolismo de ese colesterol, y la liberación de los productos de ese metabolismo va a ser cargado en forma de HDL. La HDL va a volver entonces al hígado, y a partir de ahí vamos a tratar de eliminar el colesterol metabolizado en forma de bilis con la circulación enterohepática, y por tanto por eso decimos que el HDL es digamos, un colesterol bueno, porque nos permite remover colesterol del sistema, metabolizarlo y eliminarlo. Ustedes van a escuchar también un término de colesterol malo. Eso se suele referir a las VLDL y a las LDL, porque estas lipoproteínas de gran tamaño y de baja densidad tienden a, si están en cantidades muy elevadas, tienden a adherirse a las arterias, a interiorizarse en las capas íntimas de las arterias y comenzar a producir procesos de inflamación que luego generan las placas ateromatosas. Las placas ateromatosas son como, digamos, concentraciones de células espumosas cargadas de grasa que disminuyen la luz de las arterias y por tanto también disminuyen el flujo sanguíneo. A veces esas placas ateromatosas pueden ser tan grandes que pueden, digamos, ocluir la luz y impedir el flujo sanguíneo, generando patologías tan graves como los accidentes cerebrovasculares o los infartos del miocardio. Entonces, muchísimas gracias por la atención. A partir de la clase que viene estaremos viendo cómo oxidamos a estos lípidos para obtener energía. Muchas